Y que en últimas uno tiene que comenzar, digamos, como a comprender, a entender ese tema, ¿sí? O sea, balancear mucho la parte en la que de pronto a mi mamá la veo con una cantidad de errores y tengo que diferenciarla dentro de lo que realmente es la energía femenina, o sea, de lo que es el arquetipo de la madre. Esa es la única manera de que todo lo que yo mencionaba ahorita, que parece un sueño en donde los recursos siempre están, en donde realmente estoy aquí en esta gran madre tierra y que nada me puede faltar, pues nada me puede faltar si yo conecto es con el arquetipo, ¿sí? Porque mientras yo tenga dificultades con mi mamá y tenga quejas, no voy a llegar a ninguna parte, ¿sí? Entonces, eso hay que estudiarlo y nunca hay que dejar de estudiarlo. Ahí sí, de verdad les digo, lo que es relación con mamá y papá, nunca se salte ninguna, nunca se salte lo más minucioso que ustedes puedan trabajar, porque si yo tengo alguna queja de mi mamá y mi papá, ahí me va a estar bloqueando. La mamá es la abundancia y mi papá es cómo gestiono yo el dinero, cómo lo gestiono y el éxito que tengo a nivel profesional, cómo me la llevo con las figuras de autoridad, cómo me la llevo yo con los jefes, cómo me la llevo yo a la hora de montar un emprendimiento. Entonces quiero ser una mujer emprendedora, pero con mi papá, sí, mal, estoy mal con mi papá, sí, un trabajo sin hacer. Entonces, por ese lado, miren las dificultades, ¿no? Hay personas que me dicen, ah, yo me la llevo súper bien con mi papá y con mi mamá. No, esto no se trata de que nos la llevemos bien, de que nos hablemos con ellos, de que los odiemos o no, eso no tiene nada que ver. Cuando uno se pone en la posición de niño o de niña, uno comienza a que me dan rejo, cosas que son chistosas, porque muchas veces son cosas de quejas de niños. Y uno ya es una persona y es que de más de 30 años, de 20 los años que ustedes tengan, y uno prácticamente tiene las quejas como si no fuera un niño chiquito. Sí, Estas son es las verdad, heridas. pero Dani, eh, digamos, pues tengo como esa pregunta ahora, porque, a ver, digamos, yo antes de iniciar todos estos procesos, pues como de organizar el sistema familiar y todo lo de los ancestros y eso, a mí me iba muy bien económicamente. Y yo me fui de la casa de mis papás y yo tenía muchos conflictos con ambos, con mi papá y con mi mamá. Y a mí me iba muy bien económicamente, pero muy bien. Y yo, o sea, yo podía pagar la renta, podía, y me sobraba dinero. Yo viajaba, no tenía que cumplir un horario laboral, simplemente hacía lo que quería. O sea, y yo siempre les dije a ellos, como que les había demostrado que no era como ellos querían que fuera mi vida y que fuera la de todos sus hijos, de que se tenían que matar trabajando para poder tener dinero, para poder disfrutar la vida, no. Entonces yo manejaba mi tiempo, tenía dinero, podía viajar, podía disfrutar, podía salir con mis amigos, con mi familia, en fin. Y, em, pero ahora en estos procesos empezó a escasear muchísimo el dinero, pero, o sea, de una manera increíble, que no tengo ni para pagar el arriendo. Por eso yo te decía a ti como que, oye, no puedo, cierto, bueno, lo que te comenté, pero entonces, o sea, ¿por qué pasa eso? Es como mi pregunta, como que es al contrario. Sí, yo estaba muy bien y empecé en este proceso y ahora está todo mal. Y me preguntaba también por qué hay personas que se llevan muy mal con su mamá y con su papá también, y abunda el dinero, o sea, tienen muchísimo dinero y no es, obviamente, pues no hablo de dinero ilegal porque pues eso ya sería otro cuento, sino como que Ajá. tienen mucho dinero No, y no y les va importa. muy bien. Eso que tú dices o sea, es buena pregunta porque a veces uno dice, bueno, es que esa persona tiene, se la lleva bien con el dinero, pero es porque hace cosas ilegales. No, igualmente se la lleva bien y ya. O sea, es que el dinero entra a cumplir una función en la vida de uno que no, o sea, al dinero no le importa si tú vas a hacer el bien o el mal con el dinero, porque el dinero es una parte, una energía neutral. O sea, no le importa si tú vas a con eso a salvar a todos los perritos en la calle o si tú vas con eso a matar, no, eso es ya tu problema, el karma que uno genera con ese tipo de cosas, ¿sí? Hay Ujú. personas que tienen una buena, digamos, una buena relación con el dinero por dos razones. Uno, porque a nivel de alma esa persona viene a experimentar esa experiencia, porque tú viniste a aprender de eso. ¿Por qué? Hay que mirar el árbol,
qué situación se tiene que sanar con relación al dinero, con la escasez o con la abundancia, porque no creamos que tener mucho dinero, de ahí no se obtiene también aprendizaje y eso no se puede volver en últimas también algo karmático, ¿no? ¿Qué hago yo con el dinero? ¿Cierto? O sea, digamos que lo clave es qué hago yo con él, que eso, digamos, no le importa la energía al dinero, pero sí le importa a una conciencia más grande, a un nivel superior, ¿sí? Si lo queremos remitir pues como a eso, a una conciencia. Entonces depende mucho de eso, de lo que haya también, digamos, que trabajar a nivel de epigenética. Puede ser que todos mis ancestros, digamos, esa persona tiene mala relación con su papá y con su mamá, porque esto yo también me lo había preguntado y también lo vi de una persona que yo sigo mucho, que es coaching, y ella trabaja con emprendedores y trabaja mucho con la energía masculina y con lo ancestral también. Y ella decía que son personas que a nivel de su clan, uno, pudieron haber tenido un buen manejo del dinero, ¿sí? Son personas que han tenido un buen manejo del dinero. Son personas que no han tenido trabas por diferentes problemas por el dinero, ¿sí? Les voy a Ujú, colocar un ejemplo que de pronto puede ayudar como a clarificar tu situación. Un ejemplo, una pareja, unas personas que se casan y que ellos dicen, listo, antes de casarnos nos abundaba la parte del dinero, estábamos bien, cada quien tenía su trabajo, bien, ¿cierto? Pensamos en formar una familia y en comprar una casa. Pero resulta que nos casamos, intervino alguna tercera persona, sí, X o Y persona fue infiel y se dañó el matrimonio y se rompió. Y estamos en el proceso de construir, de comprar casa, había abundancia, se sentía porque ya entramos los dos con nuestro, digamos, nuestros recursos, pero algo pasó y generó un trauma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una programación en la que cuando te casas, cuando formas una familia, el dinero comienza a escasear. Entonces, el programa podría ser, no te cases, ¿sí? O no tener dinero, o no, o digamos, no tener dinero, porque eso puede romperlo. El dinero rompe los matrimonios. Y eso se puede dar por ok. diferentes cosas, ¿sí? ¿Por O qué? los dos Porque, tenemos un negocio, eso digamos, lo otro que te iba, digamos, como a decir, los dos tenemos un negocio, digamos, entramos en una quiebra tras una separación. Entonces, mira que son cosas que vienen como ese tipo de programas que te pueden ir trayendo información. porque, pues ahora que mencionas eso, pues yo no lo había visto así, pero en mi caso pasa desde que o sea, estoy conviviendo con alguien. Ujú, Inicialmente era mi pareja, pero yo le terminé. Y en ese proceso empezó a escasear el dinero. ujú. Pero pues no sé qué información podrá. Entonces, por ejemplo, ahí puede haber un programa, o sea, comenzó a escasear, ahí el estudio que hay que hacer es en qué momento comenzó a escasear. Cuando me alejé de mis papás, o cuando yo digamos, me fui a vivir con una persona en particular, o sea, qué pasó en ese momento. Y cuando digo qué pasó en ese momento, es irse a a muchas cuestiones, ¿sí? ¿Qué estabas haciendo en ese tiempo? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasó? Para que tú comiences a mirar, no sabemos de dónde viene el programa, ¿cierto? Que eso es lo que me la ha pasado diciendo todo este tiempo. No sé de dónde viene el programa, no sé por qué lo estoy repitiendo, porque tal vez esa información no la tengo a la mano, pero es comenzar a hacer una lista de qué diferentes situaciones se dieron ahí, porque como tú dices, ya tengo mejor relación con mi mamá, lo he sanado, ahora sí entra en procesos de sanación, pero entonces, ¿por qué se está dando ese programa? ¿Sí? Ahí hay un programa instalado por alguna razón, ¿sí? O porque puede ser que en mi familia, digamos, algo que se me ocurre es como, acuérdense que todos tenemos un tipo de hijo, ¿no? Hijo basura, hijo esponja, hijo, etcétera. Puede ser que el programa es que mientras yo esté con mis papás, me va a ir bien, ¿sí? Porque yo soy responsable de cuidarlos. Si yo no estoy con ellos, no me estoy haciendo cargo de algo que me corresponde a mí, que yo asumí eso por algún tipo de hijo que soy. ¿M? Ujú. Entonces, mirar la parte de ese tipo de programas prenatales también sirven como para uno darse cuenta de por qué las cosas no fluyen, ¿sí? Que pudiera ser el caso contrario. Hay personas que dicen, no, yo tengo que hacerme el hijo bastón, tengo que hacerme cargo de mis papás, pero quiero tener una pareja. Pues no puedes tener una pareja porque todavía sigue siendo el niño de mamá y de papá. Entonces no puedes, ¿sí? No da, porque sigue siendo un niño, porque hace falta madurez. O estas son personas que no van a tener hijos o que les cuesta concretar una relación. ¿Por qué? Porque todavía estás ocupando un lugar en tu casa, ¿sí? No a todo el mundo le va a pasar.
pero hay personas a las que sí por los diferentes programas de los árboles. Ok. ¿Mm? Porque a veces uno traslada la información de uno como, ay, pero entonces, ¿por qué otras personas sí? Ay, pero ¿por qué a tal persona no? No, porque todos los programas son diferentes. ¿Mm? Sí, 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 es verdad. Pues no sé, quedó como, después te pregunto de pronto a más profundidad. Eso. Comenzar, por ejemplo, a hacer la carta del dinero también. Comenzar a mirar cómo yo me puedo relacionar con el dinero, o sea, comenzar a mirar por qué. Porque otra de las cosas que les voy a decir, de verdad, porque me ha pasado, y sé que a mucha gente le ha pasado, es que cuando uno comienza a hacer procesos de sanación, mueve Uy, mucha sí. energía, y eso lo siente uno a nivel emocional. Pero en la vida de uno se desacomodan unas cosas para volverse a acomodar. Y hay que darle tiempo a eso, porque prácticamente dejamos espacios vacíos para comenzarlos a llenar con otras cosas diferentes. Y eso es importante, que, digamos, yo remuevo toda esta información, y eso yo lo explico mucho con los cristales, ¿no? Con los huevitos. Bueno, yo con la obsidiana limpio, barro, pero también tengo que mirar qué propósitos nuevos quiero sembrar en mi vida, en mi útero, qué procesos nuevos necesito sembrar, ¿sí? Y en la medida en la que a veces uno sanea a papá, sanea a mamá, y uno se va sintiendo más tranquilo, pero a veces salen cositas por ahí que uno dice, uy, yo pensé que yo ya había sanado totalmente a mi papá y mamá y resulta que no, todavía me siento triste, ¿sí? Entonces, sí, a veces faltan todavía cositas por sanar, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Bueno, digamos que cuando sanamos a papá y a mamá y avanzamos en ese proceso, todas las cosas en nuestra vida que son importantes para podernos desarrollar en nuestra vida adulta es que dejamos de buscar todo afuera. A veces necesitamos que todo esté afuera, o que todo me lo dé mamá, o que todo me lo dé papá, o que obviamente puede ser que no necesito nada de ellos, pero esas representaciones de ellos entro a buscarlas en las relaciones de pareja o en las relaciones laborales, ¿sí? Por ejemplo, con mis jefes, porque son figuras de autoridad, ¿sí? Entonces, es eso. Otra de las cosas que también quiero traer acá porque puede darles información. Por ejemplo, yo vi el caso de una constelación de una chica que ella decía, bueno, sí, a mí sí, digamos, tengo trabajo, me entra dinero, pero yo no lo siento que necesito más. Y en esa constelación lo que salió, yo no sé si ya lo ha contado, bueno, lo que salió en esa constelación fue que ella estaba haciendo el papel de mamá y que no estaba respetando la jerarquía. Entonces ella todo el tiempo era, yo llevo a mi mamá, la llevo a las citas, la llevo, la traigo, le digo qué tiene que hacer. A veces me enojo con ella porque ella no cuida de su salud, porque ella no se cuida lo suficiente, porque es que se alimenta mal. Entonces uno comienza a entrar en un lugar que no le corresponde. Entonces ahí Casi se hizo que, plan. casi que hacer abuela prácticamente. Porque Hacer mamá de la mamá, eso sí, hacer la abuela, hacerle papel de un papel que no le corresponde. Entonces tengo que ubicarme en el lugar que me corresponde. Por eso el dibujo del árbol, porque yo tengo que tener presente que yo no me puedo poner por encima de mi mamá. Y eso es algo que pasa mucho, ¿sí? Que la mamá es mi hijo, ¿cómo hago para aprender a usar el celular? Me explica, ay mamá, pero ya le expliqué, ¿usted por qué no sabe eso? Ah. Entonces sí, somos como que, o sea, así no se trata la mamá, ¿sí? Pero no por cosas morales, es porque tenemos que entender que hay una jerarquía y hay que respetar esa jerarquía. ¿Mm? A nivel de sí, útero también, o sea, igual a nivel de útero es como mi poder creador. Otra cosa que yo asocio mucho con con la parte de la abundancia y la sexualidad. Esa es una parte que tú dices a mamá y a papá, pero si la sexualidad todavía está por ahí pendiente y por ahí hay cosas, bueno, remover esa energía también hace que se muevan muchas cosas y que de pronto de momento tú las veas ahí estancadas para que después puedan comenzar pues como a fluir bien. Pero la energía sexual es manifestación, porque a través de la energía sexual es lo máximo que hay por la cual podemos manifestar. ¿Mm? Entonces, eso implica que lo disfrute, que me guste, que la otra persona se vincule de la forma en la que yo quiero que lo haga, ¿sí? Porque a veces uno se vincula es dentro del placer del otro y el disfrute del otro. Entonces, el placer es lo que me trae abundancia. El hecho de que solamente tengo 2.000 pesos para un tinto, pero me siento y me tomo ese tinto y me siento bien, o sea, entro en placer porque me encanta poderme tomar un café tranquila y poder al menos sacar 15 minutos para mí. Entonces, es eso, sí, sacarle el placer a la vida en cualquier momento, porque a veces uno todo el tiempo está así ocupado haciendo miles de cosas, entonces
necesitamos conectar con ese placer, que no solamente es el sexual. Y que era el otro que iba a decir con relación a eso, el tema del placer y el agradecimiento. Igual, si yo no agradezco por nada. ¿Mm? Bueno, las cartas de liberación, y esto porque no me pasó, bueno, ahora sí. Entonces, las cartas de liberación ya sabemos que es el acto psicomágico que nos va a servir para que cerremos esos ciclos. Otra cosa importante es que a veces decimos, es que comencé a hacer un proceso de sanación, es que entré a sanar esto y lo otro. Eso cree uno, pero a veces no cerramos esos ciclos. Y eso lo quiero decir porque ha pasado que de pronto, les voy a colocar este ejemplo, hay mujeres que comienzan a trabajar con el huevito de obsidiana, lo hacen solas, sale información de todo lado y como ellas no, o sea, uno no puede hacerse autotratamiento porque uno necesita la mirada del otro, ¿sí? Que tiene experiencia, que es imparcial, entonces yo no le puedo sacar provecho a eso y lo que hago es sacar una cantidad de información, revolcar todo, pero no cierro esos ciclos. No los cerré, no los sellé. Entonces, una cosa es sacar la información, otra cosa es cerrar esos ciclos, ¿sí? Entonces, sanar es también hacer actos psicomágicos que me permitan ya, o sea, esto lo doy por terminado y se lo voy a explicar a mi inconsciente y se lo voy a poder explicar de manera racional. Entonces, a través de estas cartas de liberación que ya vamos a ver que vamos a hacer de diferentes, de acuerdo a lo que ustedes hayan logrado identificar, dentro de lo que se pueda, vamos a limpiar el aura, ¿cierto? Ayuda a limpiar todo nuestro exterior, nos ayuda a cambiar formatos que ya venían establecidos, que pueden ser de pareja, que pueden tener que ver con diferentes cosas, ¿no? Que ya lo hablamos. Sanar los abusos sexuales, que por ahí también ya les había dejado cartas de abuso, que la voy a dejar todo ahorita por el grupo también, porque no solamente los abusos contra mí, sino abusos contra mi clan y todas las mujeres que fijo han tenido por ahí algunas ancestras que han sido violadas, violentadas, porque eso es algo fijo. Y sanar a liberar abortos, ¿sí? Preguntas, bueno, entonces también les voy a enviar las cartas de liberación y unas preguntas de reflexión que se las voy a enviar para que ustedes puedan como trabajar y anclar más esta información de todo lo que es el trabajo personal, ¿sí? O sea, preguntas, para que ustedes comiencen a hacerse preguntas como, bueno, ¿cómo se la lleva mi mamá con la abundancia? ¿Cómo se la llevan ellos con la sexualidad? ¿Qué piensan ellos de la maternidad? Porque eso también es importante, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo quiero ser libre a nivel sexual, pero es un ejemplo, tengo VPH, pero claro, yo me siento libre a nivel sexual, pero es que en mi casa tienen muchas creencias limitantes con relación a la sexualidad. Tengo un programa, así yo quiera expresarme sexualmente como me dé la regalada gana, no importa, hay un programa que trabaja desde el inconsciente y que me pudo haber generado un VPH o un herpes. ¿Mm? Así lo codificó el cuerpo. Entonces es eso, comenzar a mirar qué piensa mi familia, qué piensa mi mamá, qué piensan las mujeres de mi clan, porque acordémonos que lo que piensan las mujeres, eso tiene un poder de manifestación muy grande por todo lo que pasa a través de ese linaje, de ese útero, ¿sí? De úteros a úteros, como lo mencionamos en la primera clase. Eh, bueno, ruptura emocional y simbólica con mamá. Es importante que para que las cosas nos fluyan, para que comencemos a conectar con todo lo que es la abundancia en todos los sentidos, la abundancia no solamente es solamente la parte del dinero y las cosas materiales, sino todo lo que necesitamos a nivel profesional, todo lo que requerimos a nivel de todos, y el hecho de que yo quiera tener hijos, el hecho de que yo necesite también en mi vida una pareja, bueno, digamos que necesitar no es la palabra, pero son cosas que quisiera en mi vida, ¿sí? Son cosas que son mis elecciones y que a veces no fluyen bien. ¿Por qué no fluyen bien? Porque en parte también nos hace falta romper y cortar con el cordón umbilical. Y esas son cosas que a veces no las logramos hacer. Yo ya no vivo con mi mamá, pero estoy dependiendo de ella y muchas veces a veces de alguna u otra manera hay algún tipo de dependencia, porque yo le doy a ella, porque yo la estoy cuidando a ella, porque siento que yo tengo que estar, ya les puse ese ejemplo, o porque ya todo el tiempo está encima de mí diciéndome qué hacer. No, yo no hago lo que ella quiera, pero ella mantiene encima mío. ¿Mm? ¿Ven? Eso se puede presentar de miles de formas, ¿sí? Como mi mamá encima mío o yo encima de ella, o sentir que la necesito y que ella es un soporte y como, bueno, eso está bien, sí, pero a veces ese tipo de cosas se pueden volver extremas. Entonces, acá también es importante hacer, digamos, como un tipo de acto psicomágico, porque si una niña, eso ya se los había dicho,
Vuelvo y reitero, una niña o un niño no pueden tener hijos. Si yo no me salgo de ese papel de niño o de niña y sigo siendo la niña de mamá, no puedo conseguir una pareja porque soy una niña, ¿sí? Entonces, ahí está como, físicamente lo soy, pero mentalmente no, en mi inconsciente no. Entonces, así nada me puede fluir porque los niños no trabajan, los niños no se compran un carro, los niños no tienen hijos, los niños no van a establecer vínculos de pareja, ni se van a casar, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para que rompamos, digamos, con esas cosas, digamos, con esos vínculos así muy fuertes. No es para que nos alejemos de la mamá, no es para que la echemos a un lado, no es porque vamos a dejar de hablarle o porque romper ese vínculo va a ser una cosa a nivel emocional que se va a sentir. No, esto es por el contrario para traer individuación a mi vida, para que sea más autónoma o autónomo y para que comience a expandirme de manera libre. A veces no podemos, o sea, seamos realistas, a veces no nos podemos expandir porque ahí está la mamá diciendo, cuidado, no, no hagas tal cosa porque te puede ir mal, no, no emprendas eso, obviamente no es por mal, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta de que a veces ese tipo de cosas pasan porque, me salió un mensaje ahí, a veces ese tipo de cosas pasan porque los papás siempre buscan sobreprotegerlo a uno, ¿sí? Y uno puede no estar de acuerdo, pero ellos dicen, no, no estudie esa carrera porque eso no da plata. No, eso no monte ese negocio porque eso no le va a dar, la cosa está muy jodida. Ahí nos están programando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos cortar con eso, para que tantas cosas que ellos constantemente dicen, que no es por mal, no le estén afectando a uno, ¿sí? Entonces, es eso, para que podamos expandirnos de verdad de una manera más libre. Heridas de la madre, ¿sí? Entonces, nos disociamos de ella en la adolescencia. Eso me parece importante porque hay unas heridas que son de la niñez, porque quiero que comprendan cuál es el papel de sanar con la mamá y que, digamos, qué fases de la vida hay que sanar. En la niñez, es difícil acceder a eso. Ya miramos la parte del prenatal a través de esos programas, ya miramos también las fases de la niñez y aquí nos vamos a la adolescencia y esto es importante porque cuando llegamos a la adolescencia tratamos o sea, como de conectarnos como con una identidad propia. Es ahí lo que yo les contaba, lo del tema de la autonomía. Esta es la música que a mí me gusta. Esa es, digamos, la apariencia física que más resuena conmigo. Esto es lo que yo soy. Sí, estamos en ese encuentro de ese tipo de cosas que son las que nos logran como identificar, que nos dan autonomía, que nos separan ya de lo que es mamá y papá. Entonces, muchas veces en esta fase, los papás, pues no todos, pero digamos, estas épocas a veces tienden a ser muy traumáticas porque no hay aceptación. Entonces, ahí hay una herida muy grande que puede ser de rechazo, ¿sí? Porque ellos rechazaban muy fuertemente o porque uno estaba súper grande y todavía le estaban dando rejo por ahí delante de los amigos, porque de pronto me encerraban, ¿sí? O me criticaban el tema del juicio, de las críticas, todo este tipo de cosas tienden a machacar un poco como esa individualidad y esa autonomía que estoy comenzando a desarrollar en mi adolescencia, ¿sí? Y entonces ellos están esperando de mí algo que yo no les puedo dar. Entonces, como esperamos de ti que tú seas abogado. Entonces, yo no les puedo dar eso y ese tipo de cosas comienzan a generar conflictos, ¿sí? Ahí hubieron conflictos de alguna u otra manera, revísenlo, porque son cosas que ahí todavía hay información, ¿sí? Todavía hay cosas que uno dice, bueno, ¿cuáles eran las exigencias y las demandas de mis papás? Ellos que estaban esperando que yo fuera en ese momento, porque esa es la primera puerta de mi vida, ¿sí? De lo que yo voy a desempeñar en mi vida. Y ese tipo de cosas se detonan desde los 21 años. O sea, es ahí cuando todo ese tipo de cosas comienzan a detonarse. Lo que se esperaba de mí y, y lo que de pronto yo pude dar o no di. Y si lo di y ellos estuvieron súper felices conmigo, pero yo no. Yo no me siento bien o no me siento tan a gusto porque hubiera querido hacer otras cosas diferentes con mi vida. O fui mamá en la adolescencia, entonces los decepcioné a todos. ¿Mm? Entonces, hay heridas. Esto es una cosa súper sencilla, es más que todo como para que miremos qué tipos de madre hay, ¿sí? Porque eso también nos ayuda como a mirar en qué, digamos, como en qué más o menos podemos situar a nuestra mamá y bueno, digamos como tratar como de resolver esas cosas que están pendientes con relación a todas esas fases que hemos revisado. Entonces, uno es el rechazo al masculino, ¿sí? Madre que pone en lugar del padre a un hijo.
Entonces, eso pasa mucho con el tema de de las madres que de pronto rechazan, no tienen pareja, no tienen, entonces se crea el síndrome de, ay, ¿cómo se llama? El síndrome de Electra o el síndrome de Edipo. Entonces la mamá no tiene al papá, se quedó sola por cualquier situación, entonces el hijo comienza a ser parte, ocupar ese espacio del papá. Entonces se genera este tipo de síndromes. O lo contrario, también se ha visto en mujeres, ¿cierto? Mi mamá está sola y yo como mujer paso a ocupar el lugar de mi papá. Entonces soy la pareja de mi mamá. Cierto que hablamos que son incestos simbólicos. Entonces son mamás que rechazan el masculino. Eso me va a traer a mí dificultades con mis parejas, ¿no? Entonces eso es lo que queremos identificar. Madres que asumen el patriarcado, rol maternal desarrollado, olvidan sus necesidades, se sacrifican y sacrifican sus sueños. Acá aparece ambigüedad de ser madres y si no triunfan y logran lo que desean. Entonces miren que acá es importante para programas, por ejemplo, mujeres que tienen endometriosis. Este programa es importante, por ejemplo, con relación a mujeres que tienen miomas, también lo he visto, porque hay como algo como una dicotomía, ¿sí? Como está por un lado ser mamá con todo lo que representa ser mamá, la entrega, el dejar mis sueños a un lado, todo lo que yo quisiera hacer, y acá por otro lado está triunfar, ¿sí? Nosotras las mujeres prácticamente nos tenemos que conectar con todo lo que es la energía masculina, o sea, volvernos masculinas para poder triunfar, para poder acceder al poder, para poder acceder a puestos de poder, para poder ganar cierto dinero dentro de lo masculino, dentro de esas leyes patriarcales. Entonces ahí se presenta una ambigüedad, ¿sí? Y esto es porque obviamente lo vimos, me pasa a mí y pudo haber sido representado también en mi mamá, ¿sí? Entonces, no sabían, ¿sí? Vemos a mamás que no sabían o de pronto estuvieron muy ausentes o por el contrario estuvieron muy presentes, pero las vimos que sufrieron porque no se pudieron desarrollar. Uno todo lo ve y todo lo sabe, solo que uno no se para como a revisar. Y las terceras son mujeres sometidas a la violencia, abusos, humillación, vulneración, y adoptan, gracias obviamente a todo este tipo de abusos, adoptan modelos hipermasculinizados, porque desde aquí, desde el masculino herido, podemos defendernos, ¿no? Entonces acá vemos eso, ¿no? Mujeres que por ahí vemos que la abuela, mi mamá, le pegaba a mi papá, fue una mujer humillada, le tocó, bueno, sí, todo lo que les toca a ellas, o bueno, violaciones, porque lo vemos también, sí, muchas veces no tenemos esa información, pero no sé, a veces esto se expresa como en el aura, como en la energía, como en el dolor que a veces uno siente que manifiestan ellas con sus palabras, con lo que han vivido. Entonces, estos tipos de madres son heridas a resolver, son cosas que se siguen, son cosas que ya me han hablado también de programas. Miren que los programas, todo lo podemos ver siempre en diferentes cosas. O sea, todo esto que hemos visto son diferentes herramientas para poder mirar. O sea, todo esto nos va trayendo como información, ¿sí? Todo esto nos va Y logrando como a agrupar veces, información. a veces la misma madre, o sea, una sola madre puede tener las tres, ¿cierto? Sí, porque se pone uno en diferentes situaciones o uno también se pone en diferentes situaciones dependiendo de Sí, los hijos. porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo veo esas tres ejemplos y ahí yo veo a mi mamá en los tres. Ujú, ujú. Sí, total, total. Incluso hay más características por ahí, ¿sí? Entonces, esos son puras heridas dentro de lo femenino, puras heridas de linaje, de abusos, pérdidas, eh, fracasos, mujeres que no pudieron cumplir sus sueños. Entonces, todo eso nos trae información. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto que hemos visto? Para que lo hagamos diferente, ¿sí? Por eso queremos saber, para que lo logremos agrupar, para que podamos agrupar las cosas que nos han pasado, la poca información, que yo sé que no es poca, en serio, es mucha la información, que todo esto se van a dar cuenta porque no lo han desarrollado. Yo sé que todavía, porque estamos en época desde diciembre, no lo han podido desarrollar bien, pero cuando ustedes comiencen a hacer todo este trabajo van a ver que sale una cantidad de información impresionante. Solo que ustedes sienten de pronto que a través del árbol, ahí hay que anotar una cantidad de cosas. Como ustedes vieron la fotico de mi árbol, yo tengo muy poquitas cosas, o sea, realmente son muy poquitas cosas. No importa, ¿sí? Pero miren que a través de volverme consciente de esta información, me permite mirar a mi mamá, los dolores que ya ha pasado, trasladar a esto, a que esto no es la primera vez que se da, se ha repetido muchas veces. Todo lo que uno vive con relación a todo, pues todas las cosas de mi vida, las pérdidas,
todo parece como una réplica que se repite constantemente, se repite. Por eso es que al principio, en el primer encuentro, me concentré tanto en explicarles esto, ¿sí? La parte de la epigenética, de por qué los úteros, de que por qué las mujeres. Por eso me concentré tanto en esa parte, porque quiero que lo comprendan de manera racional, ¿sí? Para que le den cabida al proceso de sanación. Si yo no lo puedo comprender desde ahí, desde lo racional, a veces se puede dificultar un poco llegar ya como tal a este tipo de rituales, porque estamos en un mundo patriarcal, todavía masculinizado, y por más que uno quiera salirse de ese tipo de cosas, de conectar más con la energía femenina, realmente es difícil porque todavía es algo que nos cuesta, ¿sí? Todavía estamos en ese proceso de conectarnos con, digamos, o de darle equilibrio para podernos conectar más con la energía masculina. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Que me cuesta conectarme con el sentir y principalmente me tengo que conectar con la razón. Siempre me necesito encontrar explicaciones racionales para todo. Bueno, a mí me pasa eso, ¿sí? Entonces, es eso, que ustedes lo comprendan para que cuando lo elaboren estén con la plena seguridad de que se hace el ejercicio, de que realmente sí funciona, de que esto es trabajar con cosas que ya han tenido diferentes estudios, de que lo estudia la epigenética, de por donde yo me quiera meter, eso es demasiado real. ¿Mm? Lo comprenda o no, opera. Así no lo comprenda, no importa, está llegando a mi vida de alguna u otra manera. Entonces, después de hacer todo este tipo de ejercicios que vamos a hacer, de hecho les tengo que enviar la meditación que vamos a hacer con el árbol, que realmente no es una meditación, es como un acto simbólico cortico que se hace ahí de 15 minuticos y esa meditación también de cierre, ¿sí? Como que vamos a hacer una meditación de cierre para que lo tengan ahí presente y después de que ustedes hayan ejecutado todos los ejercicios, todas las cartas, que eso es un trabajito ahí bueno, siéntense, o sea, pásenla bien, o sea, siéntense, escriban, redacten, regálense en ese momento para ustedes, háganlo con amor. La única manera de entrar en procesos de sanación es, uno, tratar de hacer conscientes algunos aspectos y dos, conectar con la emoción. Es importantísimo conectar con la emoción. Cuando hacemos constelaciones familiares, conectamos con la emoción, ¿verdad? Que uno es, no, no quiero llorar delante de nadie. Estamos conectando con la emoción. Si hacemos biodescodificación, igual, eso nos está llevando a que conecte con la emoción, enfréntelo, ¿sí? Enfrente la emoción. Ese es el principal bloqueo porque la emoción es lo femenino. Entonces, ahí vuelve otra vez. Entonces, después de terminar con todo esto, vamos a hacer un ritual de sanación que aplica tanto para hombres como para mujeres. Esto es al final de todo, sobre todo después de esta fase, de este último encuentro, vamos a conseguir una vela pequeña que sea de cualquier color, un cristal que puede ser, por ejemplo, la obsidiana o puede ser un cuarzo rosa, una amatista, bueno, lo que ustedes quieran. Si no tiene ningún cristal, un vaso de agua es conductor de energía, ¿sí? Entonces no pasa nada. Sal marina para que limpien el cristal o para que se hagan un baño o para que se hagan un baño. Incienso, cualquier incienso que quieran, palo santo, que es súper económico, el que venga de cajita, el que ustedes quieran. La piedra se la van a colocar, o sea, la piedra del cristal se la van a colocar en el útero de las mujeres y los hombres a nivel del corazón. El útero y el corazón se conectan ambos, ¿no? Cuando estamos en el útero de mamá, sea hombre o mujer, conectamos con los latidos de ella, ¿no? Conectamos con su corazón. Eucalipto, vamos a conseguir estas plantas o esencias que va a ser eucalipto, menta, romero y laurel. Pueden ser plantas frescas, plantas secas o aceites esenciales, ¿sí? Entonces ponemos esto a hervir 10 minuticos y después de haber efectuado todos los ejercicios, o sea que esto ya sea lo último, van a colocar a reproducir la meditación que les voy a dejar, que también va a ser cortica, para dar un cierre a todo y después de esa meditación se bañan. ¿Listo? Este ya sería el acto final. Estas diapositivas, todas las diapositivas se las voy a enviar. Todas las diapositivas. Pido por favor pues que respeten el contenido que yo he creado acá con mucho amor para ustedes.
no lo compartan, sí, es para ustedes, para el uso de ustedes, para que puedan integrar la información, para que puedan subrayar lo que ustedes quieran, ¿sí? Hagan lo que quieran, digamos, como en ese sentido, para que ustedes puedan comprender la información que aquí les di y es como ir directamente a la información. Las meditaciones, ya saben que son meditaciones corticas, los cuestionamientos con relación a las preguntas que vamos a hacer con relación a la familia, con relación especialmente a lo que es la mamá, lo que piensa la mamá, es finalmente lo mismo que pensaba la abuela y muy seguramente la bisabuela. Sí, o sea, realmente ahorita es que en estas generaciones es que estamos avanzando más, ¿sí o no? Estamos avanzando más con los cambios de pensamiento y es porque todavía vemos que estamos acá porque vemos que todavía repetimos cosas. Entonces, vamos a hacernos esas preguntas, vamos a anotarlas para que comencemos a darnos cuenta. Es eso, darnos cuenta. Entonces, como movilizamos toda esa cantidad de información, ¿qué queda? Hacer los cierres. Listo, movemos esa información, revolcamos todo nuestro árbol hasta donde se pueda, pero con la finalidad de hacer cierres. Si no hacemos los cierres, no pasa nada. No se hace el proceso. ¿Listo? Ahora sí, compártanme en este tiempito lo que quieran. Listo, Dani, gracias. Mira, yo aquí mirando el árbol me di cuenta que casi en todos los hombres incluso el nombre de mi abuelo para arriba, están casi sin nombre, porque no se sabe casi nada de ellos. Entonces, pues no sé, creo que, espérame que no sé si se ve mi cámara. Mira, por ejemplo, este no tiene nombre. Muchos que no. Ujú. Este incluso casi que no me lo dan porque yo lo pregunté mucho, se lo pregunté a mi mamá, no sabía, se lo pregunté a otra tía, no sabía, me lo dijo, fue como una prima mayor, pero muy mayor. Y mira, acá también, el que te digo que, pues que no, que me enteré, pues preguntando sobre esto, aquí está, mira, sin Ujú. nombre, y acá el primero. Bueno, y de acá, bueno, porque ya son más abuelos. Pero sí, como que con el tema de los hombres es algo muy Pero mira que tú curioso. me lo dijiste ahorita, ¿te acuerdas? Los hombres son excluidos. Viste que ahí Ujú. manifestaste información también. Los hombres son excluidos. Es un sistema matriarcal, ¿no? Matriarcal porque son las mujeres, digamos, las que mandan, pero mandan desde el masculino, no desde el Sí, femenino. exacto, mandan desde el masculino, no es como la energía femenina, sino mandan desde el masculino, excluyendo al hombre. Incluso cuando yo hablaba con mi tía que ella me dio esta información, yo le decía, tía, pero pues él tiene que saber quién es su papá. Y ella decía, no, es que sí, es que eso le quita valor a mi mamá. Y Ujú. entonces ella, por ejemplo, tampoco acepta a su papá. Y ella siempre le decía a mi mamá y a otra tía, pues como a sus dos hermanas, que querían ver a su papá, como que usted para qué quiere saber de él, usted no tiene que saber de él, porque si usted quiere saber de él, le quita valor a mi mamá. Mm. Entonces, pues yo obviamente no sé cómo qué palabras utilizar para hacerle entender lo que entiendo ahora, pero pues igual entiendo también como que, pues que eso es muy difícil de, como de desestructurar, porque ella está siendo leal a su mamá. Y mi mamá, de mi abuela, o sea, la mamá de mi tía, pues está siendo leal a su mamá, ¿cierto? Porque todas de ahí para atrás Claro, fueron total. mujeres que no, y yo entendí que por allá, como en los 50 60 hubo una muerte de un tío y a partir de ahí, pues lo que yo he entendido es como que fue un dolor tan fuerte porque en ese momento mataron al primer esposo de mi abuela, con el que tuvo sus primeros dos hijos, y, y mataron a un tío, ¿cierto? En ese tiempo se llamaba bueno, era pues como un grupo ilegal, una guerrilla que había y los mataron y entonces lo que hicieron a partir de ese momento por ese dolor tan fuerte, como no, hombres no, hombres no, hombres no, Exacto. Eso me por ese gusta. dolor.